Bienvenidos de nuevo, santos. Así que hay 12 paradas en nuestro tren del Evangelio, y ahora nos quedan 2 paradas. ¿Ya están cansados de escuchar tantos sermones? ¿Hay alguien que esté agotado de escuchar estos temas? Nadie está cansado. ¡Qué locos están! Están locos porque han aguantado algunos sermones muy largos, ¿verdad? Tenemos 2 paradas más en nuestro tren del Evangelio, y esta noche tenemos un programa doble. Y tengo el privilegio de abordar un tema muy importante, y parece que nuestra pantalla aquí abajo no está funcionando. Pero nuestro tema es un juicio que anhelar, un juicio que podemos esperar con ansias. En la sesión anterior aprendimos sobre un cambio de paradigma a la hora de pensar sobre el Evangelio, ¿verdad? Y la forma en la que percibimos el Evangelio tiene todo que ver con cómo experimentamos a Dios. Esta noche vamos a hacer lo mismo. Vamos a reflexionar sobre la idea del juicio. Y para comenzar, tengo que darles buenas noticias y también malas noticias. ¿Qué quieren primero? Malas noticias. De acuerdo, empezaré con las malas noticias. Aquí están las malas noticias. La mala noticia es que la imagen que la mayoría de la gente tiene sobre el juicio está equivocada. ¿De acuerdo? Esa es la mala noticia. ¿Estás listo para las buenas noticias? ¿Estás listo para las buenas noticias? ¿Está bien? Aquí están las buenas noticias. La imagen que la mayoría de la gente tiene sobre el juicio está equivocada. ¿De acuerdo? Así que es una mala noticia en primer lugar, porque nuestra concepción del juicio, que es cómo entendemos y percibimos la justicia y las decisiones divinas, le da forma y color a nuestra concepción de quién es Dios, ¿verdad? Eso es importante porque nuestra forma de percibir a Dios afecta eso. Las ideas tienen consecuencias. Sí, las ideas tienen consecuencias reales. Las ideas afectan cómo nos relacionamos con Dios intelectual y emocionalmente. Y entonces, si el concepto que suele tener la gente acerca del juicio está absolutamente distorsionado, lo cual sostengo que a menudo es el caso, afecta la forma en que las personas se relacionan con Dios. Y en muchos casos, no quieren tener nada que ver con Dios. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que es un alivio absoluto. Es un alivio absoluto saber y creer que el Dios de las Escrituras es infinitamente más hermoso de lo que suele pensar la mayoría de la gente. ¿Puedes decir amén a eso? Así que voy a argumentar esta noche brevemente, espero, que el juicio real, la forma en que los autores bíblicos entienden el juicio, es infinitamente más hermoso que lo que muchas personas perciben y piensan. ¿Están conmigo? Las caricaturas en la cultura pop, en la literatura, ya sea en el cine y en todos lados a nuestro alrededor, la caricatura es esta imagen temerosa, ¿verdad? Ya sea que es Dios sentado en su trono, observando muy cuidadosamente cada uno de nuestros pasos y solo esperando una oportunidad para presionar el botón rojo, ¿verdad? Y luego el suelo se abre debajo de nuestros pies y caemos en el lago de fuego o algo así. O puede ser, imagina en tu mente, usa tu imaginación conmigo. Estás parado en una fila muy larga esperando para entrar al tribunal, entrar al juicio. Este es tu día de ajuste de cuentas. Has tomado el número, ¿verdad? Todos toman el número y esperan en la fila. Y uno a uno entras en la presencia de Dios y estás sentado ahí, parado en la fila. Y estás escuchando y oyendo a la gente gritar y entrar en pánico al escuchar su veredicto. Y te pones a pensar, esas personas vivieron vidas mucho mejores que la mía. Y aquí estoy esperando mi turno, ¿verdad? Las caricaturas están por todos lados, a nuestro alrededor, y están absolutamente distorsionadas. Pero esta noche, antes de entrar en el tema, me gustaría comenzar haciendo una pregunta más fundamental. Esta es la pregunta fundamental. ¿Por qué, para empezar, por qué existe siquiera un juicio? Si Dios es amor, que espero que haya sido el mensaje que más haya resonado esta semana, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay un juicio? Y a muchas personas les encantaría aferrarse a la parte de que Dios es amor y desechar la parte del juicio, ¿verdad? Así que quiero argumentar esta noche que la respuesta a esa pregunta no es que Dios es amor. Y que además de eso hay también un juicio.
Más bien el caso es, en realidad, que hay un juicio porque Dios es amor en toda su esencia. ¿Estás siguiendo por dónde voy? Porque Dios es amor. Y la razón de esto es, al menos, por dos motivos, dos razones principales. Y de hecho sería una falta de amor no tener un juicio, así que vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta esta noche para que cuando nos vayamos a casa, nos vayamos con este concepto de que sería una completa falta de amor por parte de Dios si no hubiera siquiera un juicio. Así que comenzaremos con dos puntos clave aquí. Número 1, ¿por qué hay un juicio? ¿Por qué debe haber un juicio? Y el primer punto es porque Dios creó un universo en el que las criaturas tienen un libre albedrío genuino. Bien, síganme aquí, vamos a pensar un poco. Ya sé que acabamos de comer, sé que comí una galleta y mi mente está adormilada. No sé qué comiste, pero sigue conmigo. Vamos a pensar un poco. Vamos a construir y sentar las bases de nuestro argumento. La misma naturaleza de la forma en que Dios creó el universo requiere que haya un juicio. ¿Por qué ese es el caso? Simplemente, en un mundo sin libre albedrío, no habría necesidad de un juicio, no habría nada que juzgar, ¿verdad? Sería imposible tener que responder por decisiones que nunca tomamos realmente. Así que imagina por un segundo que Dios creó un mundo donde Él siempre consigue lo que quiere, donde todo lo que sucede ocurre exactamente de la manera en que Dios lo forzó para que sucediera, ¿verdad? No habría nada que juzgar, ¿verdad? Porque en ese mundo nunca tomamos ninguna decisión. Así que el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Todopoderoso, siempre presente, que todo lo sabe, en realidad no siempre consigue lo que quiere, pero ahora trata de asimilar esto. Eso es una locura, eso es increíble, ¿verdad? La misma naturaleza del universo que Dios ha creado lo establece de tal manera que debe haber un juicio. No podemos descartar la idea del juicio y quedarnos solo con la parte de Dios es amor. Porque es una moneda y es una moneda que tiene dos caras. El uno es el otro. Así que esta noche quiero difuminar la línea entre el juicio de Dios y el amor de Dios. Quiero difuminar esa línea para que perdamos la distinción. ¿Estás conmigo? Así que en la situación actual, la salvación tiene un botón de deshacer que se puede activar en cualquier momento. Pero en algún momento, ya que este mundo no puede simplemente girar sin tener un fin, tiene que llegar el momento en el que la visión de Dios para un nuevo mundo se cumpla por fin, ¿verdad? Así que en algún momento las decisiones que los seres humanos toman con su libre albedrío deben ser definitivas. Está bien, en algún momento. Y este es el glorioso crescendo del libro de Apocalipsis. Escuchen lo que dice la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo 22. Muchos de ustedes han escuchado este pasaje muchas veces, pero lo que quiero es que piensen en este pasaje desde un ángulo diferente esta noche. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, sea santo todavía. ¿Ves que hay un patrón? Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora bien, el énfasis aquí, sea todavía, sea todavía, sea todavía. Aquí está el punto. En el juicio hay un sentido en el que Dios realmente no hace nada. En el juicio todo lo que Dios está haciendo es ratificar el libre albedrío humano. Así que, fíjate bien, el juicio no es Dios eligiendo quién será salvo o quién se perderá, sino más bien Dios reconociendo a aquellos que han elegido ser salvos o perdidos. Así lo expresó un filósofo. Al final, solo hay dos clases de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y por otro lado, aquellos a quienes Dios dice, hágase tu voluntad. ¿Sabes cuál es la cosa más aterradora sobre el juicio de Dios? No es pensar, me pregunto qué va a hacer Dios conmigo. Me pregunto qué va a decidir Dios en mi caso. Me pregunto en qué dirección me va a enviar Dios, si hacia arriba o hacia abajo. Lo más aterrador sobre el juicio de Dios es esto: el absoluto respeto de Dios por el libre albedrío humano. Eso es lo más aterrador sobre el juicio de Dios. No es que tenga miedo de que Dios vaya a salirse con la suya conmigo.
Es que tengo miedo de que yo voy a lograr salirme con la mía por mi libre albedrío. ¿Estás siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. Por eso hablamos del juicio como la reivindicación de Dios, la reivindicación del carácter de Dios, porque está organizado de una manera tan brillante. Se nos presenta esta escena de libros que se abren, ¿verdad? Es una imagen brillante que la Escritura presenta que permite a Dios simplemente dar un paso atrás y todo lo que hace es dejar que todo siga su curso. Es realmente increíble. En el capítulo 1 de Romanos tenemos esta imagen. Aquellos de ustedes que son, como hemos estado diciendo, septis de peso. Piensen en el capítulo 1 de Romanos, ¿de acuerdo? Y recuerden este lenguaje del texto. Y Dios los entregó. Y luego la segunda vez, y Dios los entregó. Y luego la tercera vez, y Dios los entregó a sus propias pasiones, a sus propios deseos, sus propios anhelos. ¿Te das cuenta de que cuando lees ese pasaje, si retrocedes varios versículos, la forma en que comienza ese pasaje es de esta manera? Este es el capítulo 1 de Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así es como comienza el pasaje. Comienza anunciando al lector. Así es como es la ira de Dios. ¿Estás conmigo? Y luego procede a explicar cómo se ve la ira de Dios. Y nos quedamos atónitos porque cuando leemos la descripción de cómo se ve la ira de Dios, ¿sabes lo que se nos dice? Dios lo que dice es que hagan lo que quieran. La ira de Dios toma la forma paradójica de simplemente dejar que los seres humanos sigan su propio camino. Así que este es el mensaje que resuena una y otra vez en las Escrituras. Así que el primer pilar en nuestro templo del juicio de Dios es que el universo de Dios es tal que el valor del libre albedrío humano hace imposible que no haya un juicio. No es que Dios elija que deba haber un juicio. Es que el juicio está en la misma naturaleza tanto del carácter de Dios como de la naturaleza del universo. La única manera de deshacerse del juicio es deshacerse del libre albedrío y vivir en un universo sin libre albedrío, donde somos meros robots que simplemente hacemos todo lo que Dios nos ha obligado a hacer. Y déjame preguntarte, ¿quién de nosotros querría vivir en ese tipo de mundo? Bien, entonces número dos, ¿por qué un juicio está estrechamente relacionado con el punto número 1? La idea de un juicio en la Biblia es necesaria a la luz de las injusticias del mundo, debido al libre albedrío humano. Mira, hay una conexión aquí entre el punto 1 y el punto 2. Un Dios amoroso reivindicará a los oprimidos y a las víctimas para que se cumpla la justicia. Escúchenme bien. El juicio de Dios, tal como se presenta en la Biblia, es la voz de los que no tienen voz. El juicio de Dios les da voz a los que no tienen voz. Escuché a alguien decir, cuando escuché a un viejo predicador hablar una vez, él dijo, debe haber un juicio porque hubo un Hitler. Debe haber un juicio porque hubo un Hitler. David, ¿llegas tarde? ¿Llegaste tarde a mi sermón? ¿Qué significa? Es decir, piensa y reflexiona sobre esta historia. Piensa en los criminales de guerra nazis. Piensa en Hitler, quien pone fin a su vida antes de poder ser llevado ante los tribunales terrenales. En otras palabras, él evade los tribunales terrenales y es capaz de evitar su día en el juicio. ¿Me estás siguiendo? Esto me recuerda a este pasaje en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Veamos si puedes terminarlo por mí. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es fuerte. En otras palabras, ni siquiera la muerte nos excusará, porque los muertos son resucitados simplemente para cumplir con su cita, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios vinculado a la justicia es el segundo pilar en la imagen bíblica de por qué debe haber un juicio. Ahora, eso es en el sentido negativo, pero quiero viajar contigo a esta increíble imagen de juicio y justicia en la Biblia que nos revela que el juicio de Dios es básicamente sinónimo de la salvación de Dios. Bien, así que sigue conmigo aquí. Jiri Moskala es un erudito de la Biblia. Él escribe esto. Él escribió este artículo, este ensayo, en el Journal of Adventist Theological Society. Y él dice lo siguiente. En la Biblia, juzgar también significa justificar, liberar,
reivindicar y ayudar. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en juzgar, no pensamos en esta imagen de lo que es el juicio. Pensamos en el juicio como una escena de un tribunal. Y te encuentras allí, de pie, ¿verdad? Como el acusado, esperando ser absuelto, esperando que te declaren no culpable. Correcto, esa es nuestra imagen típica de lo que es el juicio. Y te digo, hemos estado perdiendo de vista la imagen al completo. Porque si esa es nuestra visión estrecha del juicio, nos estamos perdiendo esta gloriosa verdad que presenta la Biblia, que juzgar es en realidad reivindicar. Y puedo mostrarte caso tras caso tras caso en las Escrituras de cómo esta es la manera en que los escritores bíblicos a menudo presentan el juicio de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 6. Esto es lo que dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran, ¿qué dice ahí? Con gran justicia. Ahora sigue lo que pone. Los juicios de Dios están ligados y vinculados a la liberación del pueblo de Dios. Son dos cosas sinónimas. Cuando Dios desata sus juicios en las Escrituras, esos juicios son eventos salvíficos. El juicio de Dios trae salvación. El juicio trae liberación. Trae emancipación, ¿correcto? Si esta es la manera en que piensas sobre el juicio, tu postura es totalmente diferente a las concepciones populares. Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y Jehová juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor también será un refugio para los oprimidos. Mira cómo estos dos textos se siguen el uno al otro. Un refugio para el tiempo de angustia. Y aquellos que conocen tu nombre pondrán su confianza en ti, porque tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí el salmista, cuando el salmista piensa en los juicios de Dios, ni siquiera puede escribir sobre ellos sin que, en el mismo pensamiento, en el mismo proceso mental, salte inmediatamente a este concepto de refugio para los oprimidos. Refugio para el tiempo de angustia. La liberación de Dios y la negativa de Dios a abandonar a las personas. Este es un concepto hermoso. El juicio de Dios siempre está vinculado a la liberación, a la libertad, a la salvación. Estoy exponiendo este argumento por una razón, porque esta es la única manera en que puedes entender los casos que se repiten en la Biblia, donde la gente realmente está deseando que los juicios de Dios lleguen más pronto, donde la gente literalmente está orando para que el juicio de Dios venga sobre ellos. La gente está esperando con ansias porque el juicio de Dios era algo para celebrar, para regocijarse y para anticipar con entusiasmo. Te pongo un ejemplo. Escucha esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes oró esta oración? Salmo 35. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. ¿Cuántos de ustedes oran así? Dios, por favor, júzgame. ¿Podemos decir eso juntos? Dios, por favor, júzgame. Mira, incluso se niegan a decirlo. Dicen, imposible. Yo no voy a decir eso. Eso es bastante raro. Y sí, lo es un poco raro. Resulta raro a menos que el juicio de Dios sea sinónimo de salvación, de ayuda en tiempos de necesidad y de angustia, de liberación. Porque si eso es lo que es el juicio, ¿por qué nosotros no estamos orando por él todos los días? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Todavía estás un poco dudoso. Salmo 96. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Québrame el mar y todo lo que contiene. Que el campo se regocije. Eso es un montón de alegría. ¿Sí? En ese versículo, ¿por qué incluso la hierba debería estar cantando y alabando a Dios? Porque Él viene. Él viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Por eso la hierba debería estar alabando a Dios. Por eso están suplicando que el juicio llegue antes y no después, con emoción, con anticipación. Entonces, cuando piensas en el juicio de esta manera, la Biblia comienza a abrirse de maneras poderosas. Por ejemplo, cuando pensamos en el juicio, pensamos en una escena de un tribunal. Es comprensible que la Biblia a menudo use la imagen de una escena de un tribunal.
Pero en nuestro concepto, en nuestra concepción cristiana moderna del juicio, pensamos en un caso criminal. Eso es en lo que pensamos. El juicio es una escena, es un caso criminal. Estás en la sala del tribunal, y en esa sala de tribunal, tú eres el juez. Y cuando entras en esa sala de tribunal, entras con una misión. Tu objetivo, tu propósito en esa sala de tribunal es ser perdonado. Tu objetivo en esa sala de tribunal es ser declarado inocente. Porque pensamos en el juicio como un caso criminal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero ¿qué pasaría si te dijera que eso es solo la mitad de la historia y que nos hemos estado perdiendo algo todo este tiempo? Porque la Biblia no presenta el juicio meramente como un caso criminal, donde estás siendo juzgado como un infractor de una ley penal. Y si el juicio se viera como un caso civil, ahí hay una diferencia. Un caso criminal es un caso que se juzga cuando alguien es acusado de violar una ley penal, ¿verdad? Pero en el caso de un caso civil, lo que pasa es que es una disputa entre dos o más partes. Así que sigue lo que estoy diciendo. En la Biblia, los profetas a menudo describen el juicio como si se tratara de un caso civil. Ahora, esta noche, no te estoy pidiendo que disminuyas por completo, ni que deconstruyas todo lo que sabes sobre el juicio, porque también es cierto que el juicio toma la forma de un caso criminal. Pero lo que estoy tratando de decirte no es que deconstruyas todo lo que sabes sobre el juicio, sino simplemente que completes tu visión del juicio. Bien, entonces, el caso civil. Mira esto. Este es C.S. Lewis. En su libro Reflexiones sobre los Salmos, que por cierto recomiendo, él dice: los judíos antiguos, al igual que nosotros, piensan en el juicio de Dios en términos de un tribunal de justicia terrenal. La diferencia es que el cristiano imagina el caso a juzgar como un caso, ¿qué dice? Un caso criminal. Y el cristiano se imagina a sí mismo en el banquillo de los acusados. El judío lo imagina como un caso civil, con él mismo como demandante. Se trata de un caso civil. Uno espera la absolución, o más bien el perdón, mientras que el otro espera un triunfo rotundo con grandes indemnizaciones. Quiero que me sigas aquí. Es un cambio de paradigma potencial. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si los salmos, los profetas, están llenos de anhelo por el juicio y consideran el anuncio de que el juicio viene como qué tipo de noticia, muy amigos. Una gran noticia. Cientos y miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen la justicia completamente de su lado, finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no le temen al juicio. ¿Saben que su caso es defendible, o podrías decir resoluble? Tienen un caso sólido si tan solo se pudiera considerar. Y cuando Dios venga a juzgar, por fin su caso será considerado. Mira esto. ¡Wow! Eso es un giro ingenioso de metáfora de este autor llamado C.S. Lewis. ¿Qué tiene eso que ver con lo que enseña la Escritura? Déjame recordarte algo, y no me detendré mucho en esto porque sé que es la sesión después de comer, pero sígueme aquí. ¿Recuerdas a nuestro Señor Jesús contando una parábola sobre un juez injusto y una viuda que había sido maltratada? ¿Recuerdas esta historia? Se encuentra en Lucas capítulo 18. Para aquellos que están tomando notas o mirando, en Lucas capítulo 18, Jesús cuenta esta parábola fascinante. Y en esta parábola que Jesús cuenta nos ofrece una visión de lo que Jesús imagina que es el juicio. Y en esta parábola Jesús dice: había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni tenía respeto por los seres humanos. Es una mala posición para poner a esa persona, ¿verdad? Justo como juez. Ahora, había una viuda en esa ciudad y ella se acercó a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Y el juez no quiso escuchar por algún tiempo, por un largo tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios y me importan un comino los seres humanos, esa es mi traducción. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me vuelva loco. Estas palabras están en rojo. Es Jesús el que habla. Y escucha lo que dice a continuación. Entonces Jesús dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, Jesús luego se dirige a la audiencia y dice: ¿escucharon las palabras que puse en boca de ese juez? Escuchen lo que está diciendo el juez.
Y luego Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuchen lo que estoy diciendo. La imagen que Jesús presenta cuando quiere pintar un cuadro de cómo es el juicio, ¿es una imagen de un caso penal o es una imagen de un caso civil? Él presenta esto. En esta viuda y en este juez injusto. Y él presenta esta imagen donde esta mujer está golpeando la puerta del tribunal. Ella está golpeando la puerta porque ella sabe que tiene un caso contra su adversario. Y ella no tiene miedo del juicio. Ella tiene el problema contrario. Ella está tratando de encontrar la manera de entrar al tribunal. ¿Estás siguiendo lo que estoy diciendo? Esto es precisamente por lo que en las Escrituras el juicio es algo que la gente anhela. Después de lo que Jesús dice, hay un cambio de paradigma en tu perspectiva de lo que se trata el juicio. Pongámoslo así, vamos a darle cuerpo a esto. Recuerda que Martín Lutero dijo, cuando el diablo venga a ti y te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Recuerda todo eso. Pero aquí está la cosa. Creo que es incluso más profundo que eso, ¿verdad? Porque si tomas esta imagen como verdadera, no es el caso donde el diablo me está provocando, ¿verdad? Provocándome sobre mis pecados, amenazándome sobre mi culpa o sobre mi inmundicia. Y que cuando llegue al juicio estoy en problemas. Ese no es el caso que la Biblia nos está presentando, ¿verdad? En realidad, aquí es al revés, ¿verdad? En este sentido, en realidad, soy yo quien está provocando al diablo, ¿verdad? En realidad, soy yo quien está provocando al diablo. Solo espera hasta que Dios me juzgue. Estás acabado, ¿verdad? Así es como se dan vuelta las cosas en la concepción que Jesús tiene del juicio. He presentado una disputa civil contra mi adversario, el diablo, y estoy deseando que llegue el momento de poner un pie en la puerta del tribunal de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Es el Evangelio? ¿Es el juicio una buena noticia? Debería preguntarte. Sí, es una noticia increíblemente buena. Es una noticia increíblemente buena. Y es una noticia tan buena que creo que incluso contradice nuestras definiciones de lo que es bueno. Mira lo siguiente, ¿es justo el juicio? Es justo el juicio. Así que fui al diccionario y busqué algunas definiciones de lo que es justo. ¿Cómo definirías la palabra justo? Así que fui a Merriam-Webster. Aquí está la palabra justo, marcado por la imparcialidad, sin favoritismo. Eso es lo que significa ser justo, ¿de acuerdo? Actuar conforme a las reglas establecidas. Ahora piensa en esto por un segundo. ¿Es justo el juicio? ¿Es el Evangelio siquiera justo? Quiero sugerirte que no es justo, ¿verdad? De hecho, la forma en que lo pongo aquí es que la buena noticia sobre el juicio es que no es justo. ¿En qué sentido? Te acabo de leer la definición. Justo significa ser imparcial y no mostrar favoritismo. Toda la historia del juicio en las Escrituras con Jesús como nuestro defensor es que Jesús muestra favoritismo hacia el pecador. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que Jesús es parcial hacia el pecador. Escucha el diccionario de Cambridge. Ser justo significaría no permitir que las opiniones personales influyan en tu juicio. ¿No te alegra que tu Salvador, que Dios, el Dios del universo, permita que sus opiniones personales respecto al pecador influyan en su juicio? Ahora mira esto. El Evangelio en realidad no es justo. Procesa eso. Pecadores que no lo merecen reciben un trato de favor inmerecido. Pregúntate y dime, ¿qué es justo de esa realidad? ¿Estás conmigo? La Biblia nos dice que se desarrolla. Recibimos gracia y recibimos misericordia. ¿Y la gracia qué es? Gracia y misericordia. La gracia es cuando recibimos el bien que no merecemos, y la misericordia es cuando no recibimos el mal que sí merecemos. En las Escrituras vemos que el juicio de Dios está cubierto de gracia y misericordia. ¿Correcto? Cada vez que yo pienso en la gracia y la misericordia, me acuerdo de que hace muchos años estaba conduciendo por Dakota del Sur con mi hermano Yamil, que está por aquí en algún lugar. Y estábamos conduciendo por Dakota del Sur y vemos las luces de la policía detrás de nosotros. Sí, así sonaba. ¡Oh!
y nos detienen, y el oficial de policía viene y pide su licencia y su registro. Lo lleva de vuelta a su coche y está mirando, no sé qué hace en la computadora de su coche. ¿Sabes qué hacen en el coche mirando la computadora? Y luego regresa y básicamente dice, hay una orden de arresto contra ti. Y señala a mi hermano, no a mí, porque yo obviamente soy inocente, pero a mi hermano le dice, hay una orden de arresto contra ti. Hay una orden de arresto en tu contra, por penalizaciones no pagadas, así que nos dieron una fecha para presentarnos en la corte. Esta es una historia real. Aunque vayas a pensar que me lo estoy inventando, es una historia real. Nos presentamos en la corte. Estamos sentados en la parte de atrás y es un tribunal pequeño en algún lugar de Dakota del Sur, ¿verdad? Y estamos en la parte de atrás y nos pusimos camisas y corbatas para tratar de lucir lo más inocentes posible. Y están recitando nombres y llegan a Rosario y llegan al nombre de mi hermano. Y el juez mira al secretario y dice, está bien, saca el expediente. Y la secretaria está así, en su computadora. Y luego hay un silencio incómodo. Ella dice, es que no hay nada. Y ella le susurra al juez, no hay registro para el señor Rosario. No se encuentra el registro en la computadora. Y miro a mi hermano y le digo, ¿qué rayos está pasando aquí? Y están yendo de un lado a otro susurrando. Y luego el juez mira nerviosamente hacia arriba y dice, señor Rosario, parece que el expediente no está en la computadora. Supongo que puede irse. Ja, 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 ja. Y nos levantamos y decimos, de eso estoy hablando, amigo. La sangre de Jesús borró ese registro, ¿verdad? Y luego cuando digo eso, estamos como, oh, wow, mejor salgamos de aquí antes de que reinicien la computadora o algo así, ¿verdad? La gracia. De alguna manera eso tiene que ver con el sermón. La gracia y la misericordia, ¿verdad? Se nos da lo que no merecemos y no recibimos lo que realmente merecemos. ¿Entiendes lo que digo? Ahora olvídate de todo lo que acabo de decir y volvamos a la concepción típica de lo que pensamos sobre el juicio. Es un caso penal, digamos. Olvídate de ese otro juez. Es un caso penal. Y en este caso penal, porque esta es la concepción típica, hay unos participantes, ¿verdad? Hay participantes en el caso penal, ¿verdad? Tenemos al testigo. ¿Y quién es el testigo en este caso? Más te vale esperar que no sea tu vecino, ¿verdad? De lo contrario, estás acabado, ¿no? Jesús es el testigo, ¿sí? Apocalipsis 1:5, Jesucristo, el testigo fiel, el amén, el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3, versículo 14, ¿verdad? Usemos la imaginación. ¿Estás en el tribunal para rendir cuentas por tu vida? Si eso no te pone nervioso, entonces debes brillar en la oscuridad o algo así, ¿verdad? Y llaman a la persona al estrado y luego miras hacia arriba y es Jesús. ¿Te sientes bien? ¿Qué sientes? Sientes alivio. Pero no solo hay un testigo que testifica en el estrado, porque hay otros participantes en el juicio, ¿verdad? También está el abogado, ¿correcto? Primera de Juan 2:1. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado o un defensor o un letrado, ¿verdad? Para con el Padre, a Jesucristo, tenemos el derecho, tenemos un mediador que se pone en nuestro lugar y defiende nuestro caso. Ese es tu abogado, ¿verdad? Un mediador que es capaz de salvar hasta lo sumo. Vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa eso? Intercesión. Él llena su boca con argumentos a tu favor, ¿verdad? Así que estás allí en la escena del tribunal, el testigo toma el estrado y es Jesús, y estás emocionado, y estás tan emocionado de que el testigo sea Jesús que te das la vuelta para celebrar con tu abogado, y cuando te das la vuelta y miras, tu abogado es Jesús. Miras otra vez para asegurarte. Estás como, espera, pensé que estabas sentado en el estrado de los testigos, ¿verdad? Jesús es tu testigo y Jesús es tu abogado. Pero no solo tenemos un abogado, también miramos hacia arriba, en el tribunal de juicio, y tenemos al juez, ¿verdad? Y la Biblia dice en Juan 5, verso 22, el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo el juicio. ¿A quién? Al Hijo. Juan 5. Es Jesús quien ejecuta el juicio. Segunda de Corintios 5. Es el tribunal de Cristo, no del Padre. Entonces miras al estrado de los testigos y ves a Jesús. Estás emocionado, te giras hacia tu abogado y resulta que es Jesús. Y luego tú miras hacia arriba en el tribunal y miras al juez y resulta que es Jesús. ¿Cómo te sientes en este momento?
No siento que estés lo suficientemente emocionado. Si no estás emocionado en este momento, revisa tu pulso, porque probablemente estés muerto. ¿Lo sabes? ¿Puedes realmente concebir un mejor escenario que este? Michael Card tiene esta hermosa canción llamada Jubilee. Y en esa canción hay una estrofa y él dice, ser tan tremendamente culpable, estar entregado a la desesperación, y luego mirar al rostro de tu juez y ver a un Salvador allí. Yo creo que cuando procesamos lo que la Biblia ha estado tratando de decirnos sobre el juicio todo el tiempo, es casi como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que lo hayamos pasado por alto? Está justo delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿será justo el juicio? Absolutamente no. El juicio no será justo porque el juicio está amañado a tu favor. Creo que esa es la definición de algo increíble que es realmente increíblemente asombroso. Y no solo es realmente hermoso, sino que gracias a Dios es increíblemente hermoso y resulta que también es verdad. Y para terminar y dar fin a este tema, mientras concluyo aquí, quiero decir que es importante notar que es todavía mejor. Es todavía mejor porque todo el tiempo el mensaje más convincente que la Biblia nos da sobre el juicio es que ni siquiera eres tú quien está en el banquillo. En el banquillo, ¿verdad? Que Dios es quien está siendo juzgado en el juicio. A lo largo de las Escrituras ha estado tratando de decirnos esto una y otra vez. Se trata de Dios. Dios es el que está en el banquillo. Que la controversia que comenzó toda esta narrativa bíblica, así empezamos durante el primer fin de semana, ¿verdad? Estábamos en un jardín en el capítulo 3 de Génesis. Tenemos acusaciones contra el carácter de Dios. Eso es lo que dio comienzo a todo esto. La Biblia es un relato extenso en el que Dios se va revelando a sí mismo y a su carácter poco a poco, ¿verdad? Lo cual, en última instancia, reivindica el carácter de Dios. Y lo asombroso de todo esto, el único argumento que Dios presenta en esta situación es señalar a los redimidos. Así que cuando lees en el libro de Job y ves este ir y venir, este constante intercambio entre Dios y Job, ¿recuerdas lo que él dice? ¿Has considerado a mi siervo Job? Todas las acusaciones que enfrenta Dios, la respuesta a esas acusaciones son los redimidos. Porque si realmente es cierto que Dios es maligno, que Dios es un mentiroso, que no se puede confiar en Él, si todo eso es cierto, el argumento de Dios es entonces, ¿qué pasa con estas personas redimidas que han entregado sus corazones al Evangelio y han aceptado a Jesús, verdad? Así que el argumento definitivo en el juicio son los redimidos. Ahora, hermanos y hermanas, les dejo con esta idea. Tienes que esforzarte mucho, muchísimo para meter la pata en el juicio. ¿Estás conmigo? Tienes que esforzarte mucho para arruinarlo. Porque cada posible ventaja concebible que podría haberse establecido para manipular esto a favor tuyo y de tu éxito y de mi éxito ya se ha dado. Ha sido establecida ya. Y así, quiero decir, como el salmista de antaño, como estos profetas extraños, como estas personas extrañas en las Escrituras que anhelan, que celebran, que anticipan el juicio, que en realidad están orando para que el juicio llegue antes y no después. Quiero ser el tipo de creyente que confía tanto en el corazón de Dios, en los motivos de Dios y en la liberación de Dios, que realmente quiero orar para que el juicio de Dios llegue antes. ¿Estás conmigo? Permíteme orar contigo, Padre Celestial. Gracias, Padre. Porque las mismas cosas que dan miedo a tantísimas personas resultan ser las buenas nuevas del Evangelio. Señor, gracias. Porque el Evangelio no es justo. Gracias por ese favor inmerecido que el culpable ocupa el lugar del inocente. Da vuelta por completo a nuestras definiciones de lo que todo esto significa. Y, Padre, oro para que guardes esta verdad en nuestros corazones y que infunda avivamiento en nuestras experiencias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.